Oye, ¿nos vamos de tardeo o qué? Y supongo que la gente pues te preguntará, ¿no? Cosas de... Sobre todo los que sean novatos. Yo es que me imagino, yo es que por ejemplo no he hecho surf en mi vida, pero así cosas que se me ocurren a bote pronto. Por ejemplo, si yo mañana quisiese empezar a surfear, más o menos, de base, cosas muy básicas, ¿cuánto dinero tendría que gastarme en un equipo medio decente para aprender? No es un deporte muy caro, es un deporte que sobre todo lo que no tienes que comprarlo de primeras, tienes que ir a una escuela. Mm. Los que te tienen que guiar, no solamente el surf al final, como te decía, es un deporte de riesgo, es un deporte peligroso, es un deporte en el que hay que aprenderlo pues con alguien que controle. Entonces, por lo general, las escuelas. El mar es un medio cambiante, complicado de entender y que varía mucho. Entonces, para que no te lleve una corriente para afuera o no te meta en un sitio donde no quieres entrar, lo mejor es una buena escuela. El costo de una clase de surf son 20-25 euros. Así que es ir por ahí. Y hay packs de semanas que te coges una semana y de verdad, yo siempre desde aquí lo recomiendo y lo aconsejo. Has dicho que te puede llevar una marea para adentro, entonces se me ha ocurrido, ¿qué es Una lo marea peor? no, una corriente, Eso, son una cosas corriente, perdón, distintas. una corriente. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un novato si se mete en el agua él solo? Se compra una, imagínate, yo me compro una tabla y digo, esto aprendo yo solo, me meto. Pues que la palmes. O sea, que el mar es un lugar de riesgo. Que te lleve una corriente, que te meta una ola en las piedras, que empieces a comer series en un sitio peligroso. Que ya te digo, lo de las corrientes es un clásico, que se vayan para afuera y no puedan volver a la playa. Y bueno, o sea, de esos hay muchísimos que al final acaban desvaneciendo y muriendo por hipotermia. Y de eso hay muchos casos. Es decir, que... Entonces, para eso están las escuelas, para eso está la gente que te enseñe de la forma adecuada. El surf, enseñándotelo bien, es un deporte en el que se puede aprender sin riesgo de comienzo y que realmente transmite muchísimo, sobre todo una conexión con la naturaleza que casi ningún otro deporte tiene. Pero hay que controlar, o sea, o dejarse guiar por gente que controla. Es decir, que hay que ser consciente de dónde te Exacto, estás metiendo, ¿no? Que no es como, exacto. no es el que se coge un balón de fútbol y se va al campito a... Exacto, no, esto es, al igual que no te tirarías por una mega rampa de skate, pues lo mismo. ¿Y tú el skate lo has probado? Porque entre Sí, muchas hago comillas, skate, entiéndeme, entre muchas comillas hago es algo downhill, parecido. se parecen, por supuesto, y el snow también, todo deporte de deslizamiento tiene una sensación parecida, pero cada uno es un mundo distinto. Vale. Luego, siguiendo por el tema de los novatos, ¿en qué se diferencia, tú cuando ves a alguien surfeando, en qué se diferencia una persona que sabe con una que no? ¿Qué es lo que hace para que tú lo veas y digas, este controla, Hombre, surfear. Lo surfear? ves en la hora y ya simplemente con eso ya te das cuenta de que es un tío que surfea. O Ujú. sea, obviamente, el nivel se ve en cualquier otro deporte. ¿Y puede surfear cualquiera? ¿O Puedes tienes surfear. que tener un mínimo de, no sé, si físico, Nada, capacidad puede de surfear equilibrio? cualquiera. Se puede surfear hasta con discapacidades, se puede surfear con todo. Lo que tienes que tener es siempre, dependiendo del nivel que tengas o del control que tengas del mar, un apoyo o alguien que te guíe. Pero se puede en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y después hay varias modalidades. Hay muchas Está modalidades. el... Hay surf, bodyboard, surf de olas grandes, paddle, kayak surf, hay muchísimas. Tú Si lo que compites, realmente nos apasiona es estar en el agua. tú compites en pádel, me has dicho. Yo compito en paddle y compito en surf. He competido muchos años en surf y bueno, es lo que hago el 95% de mi día a día y de mis redes sociales es surf. Y luego ese 5% lo dedico a la competición de paddle. Me gustaría saber cómo son ambas competiciones. ¿Qué se Pues son iguales. valora? ¿Cómo se Es compite? exactamente iguales. Son por lo general entre cuatro, tres o dos surfistas en el agua, pasa la mitad y a la siguiente ronda son rondas y se puntúan las mejores olas que cojas en esa manga. Por lo general se coge un máximo de olas y puntúan las dos mejores Ujú. sobre un máximo de 10. Entonces, la puntuación que puedas alcanzar como máximo es un 20.
Entonces, de cara a eso, es lo que te puntúa para seguir y pasar a la siguiente ronda. Y supongo que tú cuando ves la ola venir, decides, ¿no? Si te renta cogerla o no, ¿no? Porque Exacto, hay cada veces ola mejores tiene y un peores. potencial distinto y hay olas que compensa más coger y otras que no. Entonces, decides tú, o sea, nadie te obliga, o sea, tú tienes en su momento ahí, normalmente los campeonatos buenos tienen prioridades, tú decides en ese momento si le remas a la ola o no le remas a la ola. ¿Qué te parece más complicado, el surf o el surf, digamos, clásico o el pádel, que son las dos en las que compites? Cualquier deporte llevado a nivel profesional es difícil. O sea, eso está claro. Entonces, sí que de comienzo es más difícil el surf que el pádel, porque el pádel ya vas levantado y tienes una, un punto ya hecho, pero yo siempre recomiendo antes haber aprendido surf porque realmente es necesario a la hora de entender la, el, el- el deporte, de coger línea, de entender las costumbres del agua, así que siempre recomiendo a todo el mundo pasar por el surf. O sea, que digamos que el surf es como la Es la, base es la para el madre, resto. sí, exacto. Bueno, junto con el bodyboard por el otro lado o el longboard en otro caso, o sea, cua- yo sobre todo tiraría por esos deportes. Un consejo que le quieras dar tú a aquellos que estén empezando en este mundillo, se estén replanteando competir o les pueda pasar como tú, que ven que no les da o A ver, se empezando en saturan. este mundillo, si es en el ámbito del surf, de aprender surf, es una buena escuela y muchas ganas. Y no frustrarse. Y en el ámbito de la competición, lo mismo, no frustrarse y ir simplemente por el hecho de aprender, de ver a otra gente cómo surfea, de tener la oportunidad de estar en un pico bueno solo 4 personas. Entonces, eso es el consejo que doy yo.